Si bien los dos grandes géneros de la literatura romántica son la poesía, porque permite mostrar claramente las intimidades del autor, del poeta en este caso, que es algo que les gusta mucho a los románticos, ya sabéis, mostrar sus sentimientos. Como os decía, si bien los dos grandes géneros son el teatro y la poesía, el teatro lo veremos después, también hay que hablar de qué ocurre con la prosa durante el romanticismo. La prosa durante el romanticismo va a desarrollar fundamentalmente tres formas o tres subgéneros literarios diferentes. En primer lugar, podemos hablar de las leyendas. Si clicáis aquí, se os va a abrir esta página y aquí en esta página tenéis una explicación de lo que son las leyendas. Podéis pensar en los que son las leyendas tradicionales mallorquinas, por ejemplo. Es una narración sobre hechos sobrenaturales o naturales o una mezcla de ambos, en las que se transmiten de generación en generación, se transmitían en principio de forma oral y ahora se transmiten de forma escrita. Normalmente en las leyendas se suele dar una localización geográfica determinada y concreta y se suele dar también algún tipo de elemento con el que la gente se pueda sentir identificado, en el sentido de, bueno, esto ha pasado en nuestro pueblo o esto le pasó a no sé quién, que nosotros conocíamos. Después, de hecho, las leyendas, no las leyendas del romanticismo, pero sí las leyendas en el siglo XX dieron una forma muy específica, que es la de las leyendas urbanas, que todo el mundo sabe que le ha pasado algo a alguien y luego resulta que simplemente es mentira, es añadido. En cualquier caso, las leyendas contienen hechos sobrenaturales o hechos naturales que se intentan explicar por algún motivo sobrenatural, y si las leyendas se vienen transmitiendo de forma oral, las leyendas empiezan a tener mucho éxito durante el romanticismo. Y durante el romanticismo, las leyendas, por ejemplo, en el caso de España, ahora lo tenía, se me ha ido, en el caso de España, ¿veis? Están pues eso, muy inspiradas por las tradiciones populares y por motivos característicos de esas tradiciones, y aquí nos encontraríamos con autores que las escriben tanto en prosa como en verso, y veréis que, por ejemplo, el Duque de Rivas es un autor del que hablaremos cuando hablemos del teatro, es el autor de Don Álvaro o La fuerza del Sino. José Zorrilla, que es otro autor muy famoso de teatro, que es el autor de Don Juan Tenorio, y sobre todo Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer escribió unas leyendas en las que lo que nos encontramos es con personajes plenamente románticos a los que les pasan cosas de fantasía en un ambiente nocturno, de misterio y de terror. En realidad, cuando hablamos de la obra de Bécquer, son más propiamente románticas, como se entiende el romanticismo literario histórico, son más probablemente románticas las leyendas que la poesía, que es más tranquila y que no se puede identificar tanto con la poesía de la primera etapa del romanticismo español como con la poesía del segundo romanticismo alemán. En todo caso, el segundo gran género literario del romanticismo, si hablamos de la prosa, sería el que se llama el cuadro de costumbres. El cuadro de costumbres es un género que nace a finales del siglo XVIII, pero que fundamentalmente se va a dar en el siglo XIX, y que sería un artículo, estaban escritos para ser publicados en periódicos. Lo que pasa es que los periódicos de aquella época, me parece que os lo he dicho en alguna ocasión, incluían también textos literarios, incluso a veces hasta en la portada. No es que tuvieran un suplemento de literatura como tienen ahora algunos periódicos o algunas revistas, sino que la literatura formaba parte del periódico en sí. Luego esa parte literaria se fue separando del periódico, aparecía normalmente abajo, en la parte de abajo del periódico, y se llamaba folletín o boletín o folletín. Y luego, como había mucha gente que compraba el periódico solamente para seguir aquella historia que se iba contando en capítulos, los periódicos se dieron cuenta de que allí había un negocio y acabaron sacando como un fascículo al que te tenías que suscribir. Pero eso va a venir un poquito más adelante. Durante el romanticismo, como os he dicho, se publicaban en los periódicos artículos en prosa literarios en los que se describían pues, arquetipos populares, por ejemplo el castellano viejo, actitudes, por ejemplo los jóvenes que se vestían a la moda, comportamientos, valores y hábitos que eran comunes pues, a una profesión, a una religión, a una clase o muchas veces a un momento histórico. Muchas veces los cuadros de costumbres
nos dan como una fotografía de cómo era el país en una época determinada. Dentro de los cuadros de costumbres en España hay que hablar sobre todo y fundamentalmente de los cuadros de costumbres de Mariano José de Larra. Hay otros autores que también escribieron cuadros de costumbres, pero Larra, a pesar de que murió muy joven, se suicidó con 27 años, bueno, lo tenéis aquí, no tenía todavía los 28, a pesar de que se suicidó con 27 años, es un autor que empezó a escribir muy joven, era una persona brillante y tenía la capacidad de retratar aquellos tipos o aquellas costumbres que él veía en la sociedad española con gracia, con ironía, pero también con mucha finura y con una visión crítica absolutamente espectacular. Por ejemplo, tiene este fragmento, bueno, este artículo adaptado que tenéis aquí, que es Vuelva usted mañana, que es bueno, pues la primera vez en la que se formula esta expresión tan española del vuelva usted mañana cuando vas a hacer un papel, cuando tienes algo de burocracia y te dicen, no, es que está tomando café, no, es que ha tenido que ir a hacer una gestión, no, es que está de vacaciones, no, es que tiene día libre, no, no sé qué. Total, que cualquier gestión que en otro sitio tardaría 5 días, pues en España tarda 5 meses y eso sí la terminas de hacer. Entonces, esas expresiones, esas formas de comportarse, ese tipo de personas que son campechanos, que te abrazan, tal, pero que al final de tan campechanos terminan siendo maleducados y faltones, por ejemplo, también los describen en el castellano viejo. Como os decía, todo ese tipo de personas y ese tipo de actitudes que describe Larra en sus artículos periodísticos, artículos de costumbres, nos enseñan mucho cómo era la España que él vivió, la España de principios del siglo XIX. Y después, el otro género narrativo, el otro género en prosa muy importante durante el romanticismo es la novela histórica. La novela histórica, como género literario, nace justamente en el romanticismo. Hasta el romanticismo no había novela histórica. ¿Qué sería la novela histórica? Bueno, pues sería aquel texto narrativo que utiliza un argumento de ficción, como cualquier novela, pero que se sitúa en un momento histórico concreto anterior al momento en el que la novela histórica se escribe, es decir, ahora pues yo puedo escribir una novela situada en el siglo XIX, sería una novela histórica, yo puedo escribir una novela situada en el siglo XV, sería una novela histórica también. Evidentemente los autores románticos, cuando empiezan a escribir novelas históricas, pues sitúan esas novelas históricas en el siglo XV o en el siglo XIV o en el siglo XIII. En la novela histórica, los acontecimientos históricos tienen cierta relevancia en el argumento o bastante relevancia. Y si pensáis, es un género que hoy en día tiene muchísimo éxito y que se sigue cultivando. Se ha seguido cultivando en el siglo XIX y en el siglo XXI. Así como, por ejemplo, las leyendas y los cuadros de costumbres del romanticismo sí que son géneros que no han tenido el éxito que tuvieron en su momento. Después, la novela histórica es un género creado por los románticos que ha crecido. Y pensad, por ejemplo, en exitazos como Los Pilares de la Tierra, una novela histórica de un autor inglés que fue un bombazo absoluto y que se ha hecho también serie de televisión, o pensar, por ejemplo, en España en novelas como las de María Dueñas, El tiempo entre costuras o La templanza, o también famosísima La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, de la que también se ha hecho serie. Por tanto, la novela histórica es el otro gran género en prosa que les debemos a los románticos.